Y ahora nos vamos a venir a Andalucía, a un entorno mucho más cercano, en la provincia de Málaga, Laurín de la Torre más concretamente, y al Museo Andaluz de la Educación, del que es su director, José Antonio Mañas. Lo tengo ya conmigo. ¿Qué tal, José Antonio? Buenos días. Hola, buenos días, Soledad, ¿qué tal? Digo que nos vamos a ir al Museo de la Educación, del que ya hemos hablado aquí en Hola Andalucía, pero es que además ahora, muy recientemente, habéis inaugurado una exposición interesantísima que yo recomiendo ya a todo el mundo desde aquí a que vaya a verla, sobre microscopios. Cuéntanos. Pues sí, en la nueva zona del museo dedicada a ciencia, antes de Navidades, justo unos días antes, inauguramos esta exposición que se llama Microscopía, la importancia de la microscopía en la ciencia, y es un recorrido sobre el uso del microscopio desde el siglo XVIII hasta prácticamente nuestros días. Es una exposición donde vamos a ver unos 60 microscopios de esas épocas. ¡Qué bueno! Sí, sí, además hay Oye, piezas... es un número importante, 60, ¿eh? Sí, hay muchísimas piezas muy valiosas, hay algunas muy interesantes, un microscopio solar de finales del siglo XVIII, donde se hacían esas conferencias para el público en las carpas, y llegamos prácticamente a los microscopios que utilizan los chicos y las chicas en la educación Hoy en día, siglo, ¿no? Sí, en el siglo XX, ya digitales, ¿no? Ajá. O sea que también es un viaje un poco por cómo en la educación, ¿no? Como todo lo que hay dentro de vuestro museo. Así es. Un viaje también, un recorrido por la historia de España, de Andalucía, a través de la educación, de cómo hemos enseñado a nuestras generaciones o cómo les hemos intentado animar a la ciencia, ¿no? ¿La pieza más antigua es esa del siglo XVIII? Sí, esa es la más antigua. También hay uno de los primeros microscopios de la casa Carl Zeiss, alemana. Y sobre todo indicar que es un trabajo de colaboración entre dos instituciones importantísimas. Uno es la Academia Malagueña de Ciencias, sí, que es pionera en la ciencia en nuestra provincia, y el Museo Andaluz de la Educación, que de todos los andaluces y andaluzas, ¿no? Oye, y además, bueno, este museo, ya lo hablamos la vez anterior que hablamos contigo, ¿no? Que está muy bien para los escolares, pero que también para los mayores, para los que ya tienen más edad. Y además, en este caso, en el de la microscopía, también para descubrir que hay un malagueño que tiene un papel, o que tuvo un papel muy fundamental en este mundo de la ciencia. Sí, es Domingo de Orueta y Duarte, amigo íntimo de don Santiago Ramón y Cajal, nuestro premio Nobel en 1906. Que es más conocido, claro, sí, pero que, oye, tenemos que poner a la par también a claro, este malagueño. Porque sobre todo él escribió uno de los libros más importantes del siglo XX, lo escribió en el año 1923, que se llamaba Microscopía, Teoría y Práctica, y fue prologado por don Santiago Ramón y Cajal. Eran muy amigos, de hecho eran enamorados de la fotografía estereoscópica, y él escribió ese manual, ese libro que se utilizó pues en toda Europa, y además colaboró con muchísimas casas fabricantes de microscopios por toda Europa. Casas como Ernst Leitz o Carl Zeiss, o incluso alguna otra como Watson, ¿no? En fin, creo que tenemos una figura en nuestra ciudad importantísima en la historia de esta ciencia, ¿no? Y hay que ponerlo en valor, hay que destacarlo. Cuéntanos, aparte de los 80-90 microscopios, esta exposición viene también acompañada de un ciclo de conferencias para que sea todavía mucho más amplia la experiencia. Sí, la exposición está acompañada por 8 paneles informativos. Hemos traído aquí alguna copia de ellos para... siquiera los mostramos, y además hay un ciclo de conferencias con personalidades muy importantes de la ciencia en Málaga. Te voy a nombrar, ya tuvimos 2, estuvo Fernando Orellana, presidente de la Academia Malagueña de Ciencias, Pepe Becerra Ratía, que habló de la microscopía en el siglo XXI, y el próximo día 25 de abril, allí en las instalaciones, tenemos a Adelaida de la Calle con Cajal y el microscopio. El jueves 25 de mayo tenemos a Antonio Heredia Bayona, un investigador importantísimo de nuestra provincia, con la mirada a través del microscopio, y cerraremos el ciclo de conferencias con Federico Soriguer, también miembro de la Academia, con una conferencia muy interesante sobre Cajal y su tiempo. Después esta exposición, también te lo comentaba Soledad, va a ir a la Plaza de la Constitución. Mira, ya estamos viendo los paneles de la exposición, donde si quieres ahora vamos a dónde va la exposición, pero bueno, ahí estamos viendo una pequeña parte para que no quitar las ganas, ¿no? Para que vayan... Bueno, se están mezclando imágenes de algunas otras partes de la sala de ciencia. Esto es
Bueno, esta es la imagen Ahí donde está. tenemos los microscopios. A la izquierda tenemos los microscopios más modernos. Justo en el centro de esas tres vitrinas tenemos una dedicada a los microtomos. El microtomo es un elemento que es necesario para hacer las preparaciones, para cortar las finas láminas de material que después ponemos en el porte y lo cubrimos con el cubre, que se llama, y después lo ponemos en el microscopio. Después tenemos una vitrina con algunos otros microscopios, la que está justo a la tercera, empezando por la izquierda, que tenemos microscopios de la casa Reichel. Y justo en la que se ve parcialmente, ahí, la más alta... La más grande, ¿no? ¿Y la más tenemos alta? uno de los microscopios más utilizados en la enseñanza española, de la casa Enosa, la Empresa Nacional de Óptica, que se estuvo utilizando a partir de los años 80 en la EGB, en nuestra enseñanza, en los institutos y en los colegios andaluces y de toda España. Oye, qué bueno. Mira, estamos viendo de la ciencia que cambió el mundo. Sí. La ciencia es una... Bueno, no es para la masa, para el grupo general. A veces nos da como un poco de miedo la ciencia, pero cuando ves allí a la gente en el museo te das cuenta de que a todo el mundo le gusta. Yo creo que no, porque si se explica, es como todo, como las matemáticas, si se explica bien y se cuenta un poco la historia de cada uno de estos elementos que están en esta sala, es muy atractivo, porque la ciencia engancha. Si empiezas a estudiar un poco la historia de cada uno de estos instrumentos, dónde se fabricaron, cuál fue el material que se utilizó. Fíjate, estamos viendo ahora mismo este microscopio solar, acabamos de verlo, y esto que vemos ahora mismo son otros del siglo XIX. Esto que estamos viendo en la parte de atrás del microscopio solar, en ese espejo se refleja la luz. Y este que tenemos a la derecha es uno idéntico al que utilizó Santiago Ramón y Cajal cuando investigó o descubrió el funcionamiento de las neuronas en nuestro cuerpo. Qué bueno. Oye, ¿y esta exposición hasta cuándo va a estar allí disponible? ¿Hasta cuándo se va a poder visitar? Pues va a estar aquí en la sala nuestra hasta el día 6 de junio. Después se va a llevar a dos localidades de la provincia, cabeceras de comarca, y en septiembre va a la Plaza de la Constitución, a la Sociedad Económica de Amigos del País, para que todos los malagueños y malagueñas se puedan acercar ahí a disfrutarla de primera mano. Oye, ¿cómo surge, José Antonio, la idea? Porque, bueno, a ver, está diciendo él que se puede ver ahora mismo en el Museo Andaluz de la Educación, en la Laurín de la Torre, luego a partir de junio estará en Málaga capital, pero oye, que bien merece el traslado a Laurín, ya no solo para ver esta exposición de microscopios, sino todo el museo al completo que es digno de visitar, donde hay una gran colección de aparatología. Sabes que tenemos dos edificios, lo hablamos la última vez que estuvimos por aquí, uno que se ha quedado con la parte de humanidades, geografía, historia, lengua, literatura, y esta otra parte que está dedicada a la ciencia. En cuanto a ver la exposición, nosotros esta exposición la llevamos de forma gratuita a cualquier provincia de Andalucía que las quiera solicitar. Por eso somos Museo Andaluz de la Educación. Claro. Lo único que necesitaríamos es tener un sitio adecuado y disponer de un juego de vitrinas donde se puedan conservar estos microscopios de forma segura. Mira, estamos viendo una vitrina central donde tenemos esa caja con esas muestras que están realizadas por Domingo de Orueta. Y este es el discurso que dio Domingo de Orueta cuando ingresó en la Academia de Ciencias a nivel nacional. Ahí tenemos las muestras. Estas muestras son de finales del siglo XIX, Fíjate qué maravilla. Historia pura ahí a nuestro alcance de la mano. Sí, muy cerca, muy cerca. ¿De dónde viene todo este material, José Antonio? ¿Dónde está normalmente en el museo? ¿Es una exposición ampliada? Cuéntanos cómo... Sí. Bueno, en la sala de ciencias, en la parte de óptica, hay algunos de estos microscopios, pero claro, todos no se exponen. En esta muestra temporal sí hemos traído, se ha ampliado y se han traído todos estos elementos para que se puedan conocer un poco todo el recorrido desde el siglo XVIII hasta el siglo XX. Después dejaremos algunos en la sala, los más importantes, pero tal como está ahora mismo diseñada y con esta cantidad de elementos, es una oportunidad prácticamente
única de verla. ¿Y estos microscopios son donaciones o...? No, son de mi colección. ¿De tu colección particular? Sí, hay algún préstamo, por ejemplo, este que hemos dicho de la Casa Enosa, que es un préstamo de la Delegación de Educación de aquí de Málaga, que nos lo ha prestado, que es de un centro educativo, y algún otro. Pero la mayor parte, el 90%, son de la colección mía que he cedido al Museo Andaluz de la Educación. Oye, y la idea de hacer esta exposición de microscopios, no sé si viene justo porque tú ves que tienes esa gran colección que se puede poner a disposición de los demás, ha sido una petición, es algo planeado dentro de la programación del museo, ¿cómo ha surgido sí, la idea? Es algo planeado, verás. Ahora se cumplía los 100 años de la publicación de ese libro, Microscopía, de Domingo de Urueta, se publicó en 1923, y queríamos hacer un homenaje a la figura de Domingo de Urueta, al papel importantísimo que tuvo esta persona en toda Europa, y yo diría que incluso en todo el mundo, porque este libro fue pionero en todo el mundo. Entonces, junto con los responsables de la Academia Malagueña de Ciencia, con Fernando Orellana y el resto del equipo, y nosotros, con Manuel López Mestanza, que es el diputado de Cultura de la Diputación y también gerente del museo, y yo mismo, pues decidimos que para esta Navidad, ya que no teníamos algo relacionado con ese tema, íbamos a hacer a esta. Y ya estamos pensando la próxima. Bueno, eso te iba a preguntar, porque digo, claro, si esto está planeado, sí, me imagino que el año... Incluso ya el siguiente estará previsto, ¿no? Ya para dentro de poco estamos trabajando ya en la próxima, que va a ser la incorporación del sistema métrico decimal en nuestras vidas, que fue a partir de 1849, Isabel II, la reina, aprueba la utilización del sistema métrico decimal en España, pero antes del sistema métrico decimal teníamos en toda España y en cada provincia unos sistemas de medidas completamente distintos, tanto para el grano, para los líquidos, ya sea vino, ya sea aceite. Entonces queremos hacer una exposición para ver cómo cambió el país a partir de la implantación de este tipo del sistema métrico decimal y lo que se tardó en aprenderlo. Me imagino, José Antonio, que en el museo tenéis dos perfiles, ¿no? Los jóvenes que alucinan con estos aparatos que jamás han visto y que incluso probablemente ni se podían imaginar, y luego los mayores que sí lo han vivido y que les trae todos los recuerdos de su infancia, adolescencia. Claro, nosotros decimos que el museo es un museo de amplio espectro, como la penicilina. Sirve para que lo visiten, o está para que lo visiten gente muy joven. Todos los días, ya te lo comenté la última vez que nos vimos, vienen unos 140, 150 niños de los institutos, centros educativos de toda Andalucía a visitarnos. Hacen un recorrido y después hacen ciencia también en las mismas salas, pero también para personas adultas y personas mayores, porque a lo mejor han visto un microscopio cuando eran jóvenes y verlos aquí, esos microscopios tan antiguos, de bronce, de madera noble, provoca emociones, porque ves que detrás de ese material, de esos microscopios, hay un trabajo de elaboración con tanta sensibilidad, con tanto gusto, es que son bonitos. Son muy chulos. José Antonio, estaba yo pensando que, claro, si toda esta colección viene de... si todos estos son elementos tuyos, no sé si esto necesita un almacenamiento, una conservación especial cuando no está expuesto. ¿Tú lo tienes en tu casa? Y me imagino que te encargas. Están en un almacén ahí bueno, en el museo, que está con medidas de seguridad y con medidas de conservación. Por supuesto, están cuidados, están cerrados en caja con las condiciones adecuadas para que se mantengan. Y, claro, porque todo esto es material sensible y que hay que intentar que dure lo máximo posible, sí, ¿no? Sí, hemos visto cristal, hemos visto... Sí. Ahora mismo estamos viendo un Reicher, que es una maravilla, ese que estáis viendo. Ese es el que decíamos antes, el Enosa, ese que estuvo en la EGB, ese es de la EGB. Ese muchos lo van a reconocer, ¿no? Sí, ese ya ha estado utilizándose mucho en la EGB. Y ahí tenemos también un Seiber, también alemán. Bueno, tenemos de todas las casas, francesas, alemanas. En fin, es un recorrido por toda la fabricación de microscopía por toda Europa. También tenemos japoneses, Olympus, Seiko, sí. También, últimamente estas casas son las que
Oye, muy amplio. Hemos visto algunos paneles y tú has traído también algunos ejemplos. Sí. ¿Qué se puede aprender en esta visita? Bueno, aparte pues, de la figura de Domingo de Orihueta. Bueno, pues te voy a enseñar dos, por ejemplo. Te enseño este, que es un recorrido muy sencillito por la... no sé si se puede enfocar. Historia y evolución del microscopio óptico. Exactamente un poco las distintas personalidades a través de la historia desde el siglo XVI, desde 1590, desde Janssen, hasta prácticamente el microscopio electrónico que está aquí abajo. Después tenemos, por ejemplo, otra, que es, pues, de qué está compuesto un microscopio, las partes de un microscopio, para que las recordemos y sepamos distinguirlas. Y otras muchas. Hay uno especial, como ya te he comentado, sobre la figura de Domingo de Orihueta y Duarte, que es esta, contando un poco su vida, su relación con Santiago Ramón y Cajal, su descubrimiento, en fin, un poco todo. Tenemos 8 paneles y después unos folletos a disposición del público que nos visite. Para quien se asuste y diga, ay, eso es muy largo, no tengo yo el cuerpo para una visita tan larga, ¿en cuánto tiempo necesitaríamos para hacerla? No más de media hora. Hombre, si te centras solo en la exposición de microscopía es media hora. Claro, si quieres ver toda la parte científica, porque hay de todas las partes de la física, de electricidad, de magnetismo, de acústica, de óptica, de calor, de mecánica, tanto de fluidos como de sólidos, ahí sí necesitas una hora y algo, ¿no? Además, siempre tenemos una persona en la sala, en cada una de las salas, como ya te comenté, hay una persona que conoce muy bien toda la exposición, todo lo que está expuesto, y va a guiar al visitante o a la persona explicándole todos estos contenidos. En la sala de ciencias está María y en la sala de humanidades está José. Que son no estamos solos y además si hay alguna duda pues la podemos consultar. Sí, ¿no? Y aparte, por supuesto, está nuestra página web, nuestro canal de YouTube, que tenemos todos los vídeos explicativos y muy completa la exposición y los recursos. Hay que animarse a ir a ver esta exposición de microscopía, pero el Museo Andaluz de la Educación en general. Así que vamos a hacer un último intento de convencerles para que vayan hasta allí, no se esperen a junio a que llegue a Málaga capital, que eso ya, ahí invitaremos al resto de los andaluces de otras provincias a que vengan a Málaga, que está mejor conectada quizá. ¿Por qué habría que ir? ¿Cuáles serían las claves y a quién le recomendamos la exposición y el museo? Pues mira, yo creo que todas las personas que tengan interés por la ciencia deberían de visitar esta exposición. Da igual la edad, siempre que tengas interés, nosotros vamos a adaptar el discurso expositivo a quien nos visite. Y debemos de visitarlo o ir a conocerla porque vamos a ver piezas que raramente vamos a tener la oportunidad de ver en ningún otro sitio. Son piezas únicas, muy valiosas y muy interesantes de conocer su historia. Y además asistir a las conferencias que van a dar. Hemos citado antes las personas que van a acompañarnos en estos días allí en la sala de ciencias, que el contenido de estas conferencias es magnífico, muy interesante y que abre una perspectiva sobre este área de la investigación formidable, ¿no? Bueno, pues hasta junio se puede visitar esta exposición, el microscopio, su historia, en el Museo Andaluz de la Educación de Laurín de la Torre. Las fechas de las charlas, 25 de abril, 25 de mayo y 7 de junio, pero todo esto consúltenlo en la página web del museo, en las redes sociales, en el canal de YouTube. Vayan a buscarlo si quieren ir y allí seguro se van a encontrar también con José Antonio, que encantado pues... Y queremos llevarlo a otras provincias de nuestra tierra, de Andalucía. El Museo Andaluz y el microscopio por toda Andalucía. Muchísimas gracias, José Antonio, por estar hoy aquí con nosotros, animándonos a que sigamos indagando en la ciencia y en nuestras personalidades ilustres, malagueño en este caso, que hoy nos has recordado. Muchas gracias, nos vemos por el museo.